saludarlos y darles la bienvenida en nombre del Círculo de Bellas Artes y agradecer a las autoridades del Museo Contemporáneo de Artes Visuales por brindarnos la oportunidad de realizar un nuevo ciclo de conferencias culturales en su propio ámbito, inaugurándolo en el día de hoy. El Círculo de Bellas Artes, con 107 años de existencia, es una referencia en la cultura uruguaya, la cultura artística de nuestro país, con valores que marcaron épocas como los que se destacan Herrera, que fue uno de sus fundadores, Torres García, Basurro, Sgarbi, Petrona Viera, el mismo Cunio, Damiani y muchos otros, hace que nuestra institución, por méritos propios y la modestia con la cual transitó a través de los años, es merecedora de este gesto del museo. Gesto con quien nos une un lazo natural, que nos llena de orgullo, que nos abre un camino y nos hace pensar y nos hace soñar. Reiteramos, por lo tanto, nuestro agradecimiento a las autoridades del museo. En la conferencia de hoy, el artista plástico y docente Sisto Pascali, con una trayectoria de 25 años de actividad, la cual trataremos de presentarla en una síntesis geográfica. Nací en la ciudad de Montevideo en octubre de 1965, donde transcurre su infancia y parte de su adolescencia, para luego radicarse en Estados Unidos de América. Allí realiza estudios en la Universidad de Maryland College, donde adquirió una formación académica en todas las artes, destacándose en la pintura, que es el camino que ha elegido por vocación y al que ha dedicado su vida. A su regreso a nuestro país, en el año 1987, graduado con un título universitario, desarrolló variadas actividades plásticas, efectuando exposiciones, talleres y conferencias. Hasta instala su propio taller, donde comienza a desarrollar su actividad docente, valorando el arte como forma de nuestra vida diaria. A través de sus 25 años dedicado a la actividad artística como docente y artista plástico, hace imposible condensar su desarrollo, por lo cual destacaremos los acontecimientos de mayor relieve en los últimos años. En el año 2007 realizó una exposición individual en la Embajada de Estados Unidos en el Uruguay con motivo de sus 20 años de labor. Inaugura el Museo de Carnaval, realiza una muestra individual en el Hotel Sheraton de Montevideo, participa en los 100 años de la Fundación de Punta del Este, realiza una muestra de 20 acuarelas de ilustración de cuentos en el edificio Libertad, en ese momento sede de la presidencia. En el año 2008, con el auspicio de la Embajada Uruguaya de Estados Unidos, viaja a Washington realizando una muestra en la propia embajada y organiza otros eventos con participación de artistas locales y de artistas de África y América Latina. Dictó además 2 conferencias, unas en el Howard University, primera universidad negra de Estados Unidos, y otras en el Montgomery College. En el año 2009 regresa a nuestro país y desarrolla su actividad docente hasta la fecha, y se destacan, entre otros, las exposiciones y conferencias. Participa en la muestra colectiva de arte místico en el Palacio Legislativo, realiza exposiciones de sus obras en la Intendencia de Punta del Este, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, con la Fundación Berizo, y en el momento y en el interior y el exterior del país. El Círculo de Bellas Artes, atraído por su forma de ver y enseñar el arte, ha querido compartir con ustedes los conceptos pedagógicos que el docente aplica con peculiar personalidad. Muchas gracias. Quiero primero que nada agradecer al arquitecto Chele por sus palabras.
poder estar parado. A ver, me molesta mucho estar sentado. Igual sentado o parado, más o menos es lo mismo. Pero quiero darles la bienvenida a todos. Hoy es un día muy particular. Hay un partido de fútbol, fin de semana largo. Muchísimas gracias por hoy estar. Cuando yo era niño, miraba un programa de televisión, una serie de televisión que se llamaba Buck Rogers, Flash Gordon. Veo que algunas cabezas hacen así que se acuerdan. Y en ese entonces habían unos aviones que partían del planeta Tierra, iban al espacio, y se decía que eso era pura fantasía y que nunca se iba a hacer realidad. Hace unos días una señora que hoy está presente me mandó un correo electrónico con el último vuelo del Discovery, que tuvo, si no me equivoco, 39 misiones en el espacio, y esa realidad, que era una fantasía, se hizo realidad. Hay un dicho que dice: nunca se diga nunca. ¿Y por qué digo esto? Porque en las conclusiones finales yo voy a hacer unas preguntas que las voy a dejar abiertas al público, y yo les pediría que nunca digan nunca. Ahora, vinimos a hablar de arte, estamos hablando de naves espaciales. Yo en el año 1984 tuve el privilegio, tenía apenas 17 años, de intervenir en un proyecto de arte que promovió la NASA en los Estados Unidos, y pude ver un montón de cosas lindas que hoy se hicieron realidad. Y tuve ese privilegio, y fue un poco lo que me motivó a hacer este pasaje por el tiempo y hablar un poco del arte de una forma muy particular. No vamos a hablar de extraterrestres, eso se lo vamos a dejar al Pasito Paz, que es el otro primo. Simplemente lo que quiero destacar acá es que nunca digan nunca. Les doy la bienvenida a la exposición y les pregunto a ustedes: ¿qué es el arte? Si uno se tiene que preguntar qué es el arte, muchas personas quizás no lo pueden responder, porque digo, no hay una respuesta. Para mí el arte es todo aquello que nosotros hacemos con amor. Yo me emociono, pues tengo 2 hijos divinos, y a mí obra más linda que esa no creo que exista. El arte: comunicación, expresión, imaginación, liberación, unión. El arte es algo que nos une. El arte es algo que une pueblos de todo el mundo, porque es el primer idioma del hombre. Porque cuando el cavernícola hacía estoy hablando de oído, porque no estuve en la época y no conozco a nadie que estuvo, pero si me pongo a pensar en esos tiempos, el idioma todavía no se había desarrollado y yo necesitaba comunicarme con alguien. ¿Qué podría utilizar para decirle a esa persona lo que yo preciso? Símbolos. O sea que para hacer el símbolo, ¿qué necesito? Necesito dibujar. ¿Qué tengo para dibujar? Tengo tierra, tengo piso, tengo una ramita, y ya ahí me estoy comunicando con alguien que no tiene el mismo idioma que yo. Me pareció interesante, antes de empezar formalmente, hacer un viaje. Esta exposición va a tener varios viajes. El primero va a ser hacia la imaginación, que es el que vamos a hacer ahora. El segundo viaje, vamos a hacer una evolución por el arte, y vamos a hacerlo muy rápido. Yo no soy profesor de historia del arte, no quiero dedicar la conferencia en lo que fue la historia del arte. Voy a dejar muchas puertas abiertas para que cada uno de ustedes después pueda ramificarse y buscar los lugares donde pueden seguir informándose. De eso se trata
esta conferencia. El tercer viaje va a ser hacia la mente y el cuarto viaje van a ser mis conclusiones finales, que son personales, ¿sí? Personales. Les voy a pedir que cada uno de nosotros nos imaginemos un bar. ¿Por qué digo un bar? Bar es un lugar donde casi todos en algún momento que otro, una pizzería, un restaurante, un bar, tratemos de imaginarnos ese lugar. Yo sé que es un poco difícil porque digo, vinimos a escuchar sobre arte y acá me está pidiendo que trate de, no sé, pensar sobre el mundo de la pizza y qué comía allá. No, vamos a pensar en un bar. Quiero que ustedes vayan viendo un poco cuál es el proceso del artista antes de llegar a ese lienzo. Trata de sentir, trata de imaginarse. Traten de pensar un poco en los colores, el lugar, la gente, los olores. O sea, vamos a tratar de situarnos en ese lugar y tratar de imaginarnos. Si yo tuviera que pintar ese cuadro, digo, ¿cómo sería? ¿En qué colores? Vamos a pensar en colores cálidos, colores tierra. Vamos a pensar que en ese bar puede haber música o no puede haber música. Un poco de música de fondo. Vamos a pensar que en ese bar de repente hay un show. Puede haber gente bailando. Puede haber un tango. Puede haber una pareja que está bailando. Quizás podríamos llegar a ver esto. Les aclaro que hoy no van a ver ningún cuadro mío. Este cuadro no es mío, es un argentino. El artista cuando pinta trata de meterse en el lugar, sentirlo, olerlo. Esto suena difícil, pero hay un momento que lo logramos hacer. Y es ahí cuando empieza el proceso, cuando yo estoy en ese lugar que todavía no tomó forma. ¿Por qué quiero contar un poco esto? Porque si vamos a la prehistoria y pensamos en ese hombre primitivo, él lo que puso en las cuevas de Altamira, por ejemplo, es algo que él vio, él sintió, él estuvo, él olió. Pero si nosotros miramos ese hombre primitivo, que vuelvo a insistir, son conclusiones personales porque no estuve en la época para poder realmente decir cómo fueron las cosas. Veamos el proceso de la expresión. Si yo tuviera que mirar esta obra como artista, veo una manada de animales corriendo. Pero me pongo a pensar, ¿qué fue esto? ¿Qué quiso decir? Si me tengo que situar en la época y hoy mirando mi ordenador veo que yo me manejo con una computadora. En esa época no había electricidad, no había televisión, no había computadoras, había que documentar. Y bueno, las paredes, de cierta forma, se utilizaban para eso. El hombre primitivo, sin idioma, se expresaba y se expresaba libremente. Es muy importante la palabra se expresaba libremente. ¿Por qué es muy importante? Porque si nosotros miramos en la historia, creo que más de uno recuerda esto de una vieja propaganda, de una papelería, Mosca. Lo que Picasso quiso decir acá, yo podría dar mi interpretación, no la voy a dar, vamos a llegar al final y que cada uno saque sus propias conclusiones, pero creo que es obvio, ¿no? O sea, poder llegar a pintar como maestro no es tan difícil. O sea, es simplemente dedicación, vocación y estudio. Ahora, ir para atrás y volver a ser niño, eso es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque estamos expuestos a un montón de cosas. Y una de ellas es la crítica. Y la crítica muchas veces es lo que nos detiene en hacer o decir lo que nosotros sentimos. Y eso quizás no es solamente a nivel de arte. Entonces, yo les propongo que empecemos por el final. ¿Les parece bien? No vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el final. Voy
a ir haciendo una comparación, si ustedes me lo permiten, y esto lo voy a hacer con el mayor respeto a mis antepasados y a todos los maestros a los cuales pasaron por el tiempo. Voy a ir mostrando un poco el arte primitivo hasta el arte moderno con una evolución de un niño. ¿Sí? Acá estamos viendo las pinturas de la época prehistórica. Podríamos ver el dibujo de un niño de 5 años. Vamos a hacer un pasaje medio rápido por la historia. Vamos a entrar por el arte antiguo. Ya acá empieza a aparecer símbolos. ¿Sí? Ya hay más proporción en cuanto al cuerpo. Si nosotros miramos este niño ya evolucionó y ya empieza de alguna forma a aplicar otro tipo de símbolos, porque él está creciendo. También nuestro arte crece. O sea, el hombre, a medida que va conociendo nuevos materiales, lo va dominando y se va liberando, pero también de alguna forma se va racionalizando cada vez más, porque vamos a ver un poco más adelante cómo se forma una academia donde se ponen reglas de juego a la cosa. Estamos en el arte clásico y acá ya empieza a trabajar más con proporción y las figuras ya entran a tener movimientos del día a día. Ya no es esa posición estática, por eso les pedía para estar parado, me gusta moverme. Ya no es el arte frontal, sino que ya las figuras están en movimiento. Están haciendo tareas del día a día. Y nosotros, nuestro niño está creciendo, nuestro niño ya tiene 10 años, ya tiene mayor expresión, ya tiene más soltura, tiene más proporción, tiene más movimiento. Vamos a entrar por el arte medieval, arte bizantino, románico, gótico, y acá se le empieza a dar más importancia a las figuras que tienen importancia, se hace más grande. Ya el fondo no tiene tanto detalle, tiene detalle, pero la figura principal es más grande. Y es increíble, si miramos la evolución de este niño, ya empieza a aparecer esto. Ya las figuras empiezan a tomar. A ver, quienes me conocen saben que la mayor parte de mi educación la hice en el exterior y muchas veces tengo que traducir al castellano, entonces se me forman como unos cortocircuitos en el cerebro. Y por eso también le pido un poco de tolerancia si digo alguna palabra que no suena bien, pero se le dice el Spanglish en Estados Unidos. Es una mezcla, mi amigo Paul, que es norteamericano, me puede entender, no suele pasar. Este es preadolescente o adolescente, yo ya no sé si es preadolescente o adolescente, porque la adolescencia se fue, creo que más para atrás y más para adelante. Ya pone la figura en primerísimo plano, se está preocupando más por el detalle, se preocupa más por el volumen, ya no es tan chata como las obras anteriores. Estamos entrando ahora en el arte de la edad moderna, en el Renacimiento, el Barroco, el Rococó, el Neoclasicismo. Y me quiero parar un poco en el Renacimiento. O sea, si nosotros miramos, lo que se buscaba era la belleza. Ahora, estábamos con un chico o chica de 13 años. Vamos a tratar de pensar, si nosotros vamos un poco más adelante, 15, 16 años, ya nosotros pasamos más tiempo solos, pasamos más tiempo mirando el espejo, o sea, nos preocupamos más de nuestro aspecto personal, nos queremos arreglar. Y acá hay una preocupación por la simetría, por la geometría, para que la pintura cada vez quede más perfecta, por decirlo de una manera. Y ese adolescente que ya es más casi adulto, lo que busca es eso. Se peina más, se arregla más. En su arte, si nosotros vamos viendo en el dibujo, ya hay más preocupación por el valor, el contraste, la forma. O sea, si estamos viendo a ese chico evolucionar,
ese chico ya está teniendo dentro de la pintura más rasgos de adulto, ¿sí? Y así más o menos va evolucionando la pintura entre un niño y un hombre. Quería hacer la comparación, permiso, de la pintura con la evolución del niño, porque lo veo así. Yo trabajo hace 25 años que estoy enseñando, y en los 25 años lo que veo en el taller y la evolución constante en las personas, porque es curioso, el niño hace una evolución, el arte hace una evolución que es similar, pero aunque ustedes no lo quieran creer, cuando una persona empieza a dibujar hasta el punto que se tiene que liberar de la figura, hace la misma evolución que hizo el arte y hace la misma evolución que hizo el niño. Acá estamos entrando en el arte contemporáneo. Acá ya el idealismo es tan importante como el realismo, y ya la figura empieza a tomar más acción. Empieza... Acá veo que tengo el dibujo de un chico de 17 años. O sea, si yo tengo que definir la pintura de este chico de 17 años, diría que es una pintura muy romántica. Casi difícil que un caballo, primero que casi difícil que podamos ver un unicornio, pero más difícil todavía que tenga o no tenga esa postura. O sea, si nosotros miramos la parte de la crin, ya acaba de salir de la peluquería. O sea que acá lo que este chico está haciendo, o esta chica, ¿sí?, es cada vez más poniendo cosas de él o de ella en la pintura. Y el arte se está preparando por lo que va a venir. Y lo que va a venir es un proceso que ya el hombre prehistórico ya lo predijo. Porque dentro de las cuevas ya estaba marcada la pintura figurativa, pero también estaba marcada la abstracción. O sea, es increíble, uno cuando mira esas pinturas, si ni bien para la época eran pinturas tan elaboradas como esta, porque trabajaban con escasos recursos, ¿sí?, ya estaban diciendo lo que iba a venir en el futuro. El arte sigue evolucionando, pero ahora cada vez más las obras hablan. Entramos en el impresionismo, el simbolismo, modernismo, y también aparece la fotografía. Que la fotografía ya empieza a ser un apoyo para el artista. Me pareció muy importante hacer este pasaje del arte, porque entiendo que hay muchas personas acá que pintan, también entiendo mucha gente que no pinta. Le pido perdón si digo gente, personas. Ahí es donde vuelvo con el chip que se me... les decía que hay personas que pintan, personas que no pintan, pero es muy importante saber de dónde venimos, dónde estamos y quizás para dónde vamos. Pero para poder saber dónde podemos ir, primero tenemos que saber dónde venimos. Por eso me pareció muy lindo este pasaje hasta ahora. Acá estamos viendo la obra de Monet. Acá vienen los impresionistas. Este es uno de los periodos que a mí más me encanta. ¿Por qué? Porque acá ya la pintura no es tan fotográfica, por decirlo de una manera, no es tan figurativa, sino que de alguna forma se empieza a descomponer las pinceladas, ¿sí?, y empieza a aparecer algo nuevo, el color. El color siempre existió, o sea, nunca dejó de existir, siempre se pintó con color, pero aparece el señor Isaac Newton y con su prisma descompone la luz. Al descomponer la luz aparece el cian, magenta y amarillo. Cian, magenta y amarillo viene a ser, por decirlo de una forma bien fácil, rojo, amarillo y azul. No es tan así, ¿sí?, pero vamos a decirlo de esa forma para que todos lo podamos entender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
se disecta la luz. Y hasta antes del impresionismo era muy importante generar el contraste por el blanco y negro. Es más, se trabajaba una técnica que se llama el grisage o grisaille, en la cual se hacía toda la obra en blanco y negro y después arriba con capas muy finas se le iban poniendo velos de color, pero no se utilizaba una teoría. Se le tiraba capas finas de color porque no se sabía sobre color. O sea, se tiraba a matar porque no se sabía. Gracias a Isaac Newton se descompone la luz y ahí, bueno, decimos, tenemos rojo, amarillo y azul. Esos son los básicos. Permiso. La teoría de color hace que los colores... Acá estamos entrando en una de mis clases, ¿no? La teoría del color dice que cada color tiene que contrastar por su opuesto. Les voy a mostrar una cuenta matemática que es bien fácil de entender. Yo tengo tres colores: rojo, amarillo y azul. A ver, rojo, amarillo y azul. ¿Se acuerdan cuál es el primer color? Rojo, después le sigue amarillo y después le sigue azul. Si yo quito el rojo, amarillo y azul forman verde. El ver el rojo acá, el contraste del rojo es el verde, y ahí es donde aparece el complemento. Y acá estamos entrando en la teoría de color, gracias a un señor que se llama Johann Goethe. ¿Sí? Es acá donde ya el arte pega un cambio. Pega un cambio, es un cambio muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque lo antiguo sirve. Lo antiguo no era que no servía, sirve, pero está en pause. Lo vamos a poner en stand-by. Ahora se está utilizando más cada esas palabras como delivery, así que vamos a usar pause y stand-by. Lo ponemos en stand-by, ¿por qué? Porque ahora vamos a empezar a jugar con color. O sea, no es importante el blanco y negro, es importante el color. Y empiezan a aparecer cada vez más movimientos. Si ustedes observan acá, ya cada vez más la expresión se logra por el color. El color, al encontrarse primario con su opuesto, es un poco como encontrarse un hombre con su pareja. Es esas dos partes opuestas que cuando se encuentran se chocan y se alejan y después se atraen, y se alejan y se atraen. Y eso es un poco lo que pasa con el color. Es una atracción y una separación, y eso genera un movimiento. Y ese movimiento lo que hace acá es que al yo pintar la forma con movimiento, el propio color y el valor hacen que ese movimiento sea mucho más dinámico y no tan estático. ¿Se acuerdan las pinturas anteriores? Eran todas así. Y si a eso le sumamos que le ponemos colores estáticos y le ponemos valores estáticos, la obra prácticamente está muerta. Es aquí que entramos en Van Gogh. Hay una canción de Dan McLean que dice Starry Starry Night, no sé si la conocen. Hay una parte de la canción que dice cuántas personas no te entendieron, y es tal cual, porque Van Gogh, para mi punto de vista, fue uno de los pintores más generosos que tuvo la historia del arte, la historia de nuestras artes. ¿Por qué? Porque él dejaba documentado en su pintura lo que todos los artistas hacemos. Él deja documentado el movimiento, el trazo de la pintura. ¿Por qué es importante esto? ¿Se acuerdan que yo dije que el color tiene movimiento? Cuando yo pongo un rojo con el verde, entran a vibrar. Ahora, es como poner un auto en marcha, la vibración. Yo voy a simular un motor. Un motor hace... ¿Estamos de acuerdo? Pero acá es como poner primera y el motor ya empieza a andar. ¿Pero qué pasa? Si yo no tengo una carretera que viene a ser esta forma, ese auto no va a tener idea para dónde arrancar. Entonces va a ir para cualquier lado. Entonces acá ya Van Gogh lo que está haciendo es canalizando
esa vibración y está generando movimiento, y el movimiento para mí es vida. Ojo, no lo hacía solo Van Gogh, lo hacían todos los artistas, porque esto lo hacemos todos los que pintamos, lo único que antes se tapaba, y la generosidad de Van Gogh era dejarlo a la vista. Acá vemos una acuarela, como podrán ver, si sigo en esto voy a decir, es uno de mis favoritos, todos los que están acá son todos mis pintores favoritos, o sea, todos los que no son mis favoritos los dejé un poco de lado. Este es un pintor que es norteamericano, vivió mucho tiempo en Europa, se llama John Singer Sargent. Fue uno de los más grandes retratistas. Si nosotros miramos esta pintura en forma objetiva, vamos a ver que no es nada más que manchas de azules y naranjas. Sin embargo, él genera una secuencia de color y una secuencia de calor y frío que me hace moverme dentro de la obra. Un poco lo que hacía Van Gogh. Acá tenemos a Sorolla. Sorolla, a su vez, era un gran admirador de Sargent. Y si nosotros miramos esta obra de Sorolla, vamos a hacer la cuenta matemática de vuelta. A ver, sacamos los 3 dedos. Vamos a ver que allá arriba hay un predominante de un color. A ver, yo quiero que alguien me diga en voz alta qué color se ve en el fondo. No escuché nada. Azul, perdón, de la edad. Azul. ¿Bien? Si yo le arrojo amarillo y azul, le quito azul, ¿qué me queda? Rojo y amarillo. Forma naranja. Yo pregunto, ¿no? De la mitad para arriba, ¿qué hay? Azules. De la mitad para abajo, ¿qué hay? Naranjas. O sea, son colores contrastantes. Y esos naranjas están dentro del agua y esos azules están dentro del cuadro. Y ahí se genera la dinámica del cuadro. Veo que hay algunos alumnos del taller y muchos me miran como diciendo, vine acá a escuchar una clase tuya. Bueno, es la primera parte y aclaro. Seguimos evolucionando por el arte. Bueno, ustedes pueden leer lo que viene, fauvismo, cubismo, bla, bla. Y acá viene una de mis favoritas, Georgia O'Keeffe. Aunque ustedes no lo quieran creer, esto es una parte de una flor. Georgia, y hablo como si la conociera, no la conozco, pero ella es parte de mi familia, y todos ellos son parte de mi familia, porque vienen viajando conmigo durante todos estos años que yo estoy pintando, desde que soy muy chiquito. Es más, van a ver una obra dentro de un ratito de un tal Ingrés, que es la obra de Napoleón, que está con su mano acá. Y esa obra yo desde chiquito la iba a ver siempre en el museo. Nunca entendí por qué hasta que entré en facultad me dieron la explicación. Y hoy quiero compartir esa explicación con ustedes. Antes que nada, ¿los estoy aburriendo o puedo seguir un ratito más? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Esto no va, o sea, esto vamos a hacerlo lo más cortito posible. Y como le decía a mi esposa, está programado para 55 minutos. Me puedo pasar unos minutos, pero no mucho más. Georgia, ¿por qué la traigo a la conferencia, Georgia? Porque me parece importante el lugar de la mujer en el arte. Perdón, el lugar de la mujer en el arte. ¿Por qué? Porque la mujer siempre existió en el arte. Quizás nunca se le dio el lugar que se mereció, y eso hay que ver en la historia el porqué. Pero mi esposa, que está sentada acá, y ella ahora me va a decir, cuando llegamos acá me va a decir, siempre me estás utilizando como ejemplo. Yo creo que soy buen pintor, pero no hay un cuadro que salga de mi casa sin primero pasar por la inspección de mi esposa. ¿Y por qué es esto? Porque yo soy un hombre racional, y de eso vamos a hablar. Soy un hombre hemisferio izquierdo, ¿sí? Y por más artista que sea, me falta algo que no tengo que ella tiene, que es el ojo clínico. ¿Y cuántos artistas en la historia pasaron, como Sisto y otros más, que le consultaban a su esposa pero no decían? Yo lo admito, ¿sí? Muchas de mis obras pasan por la mano de mi esposa. Acá podemos ver parte de otra obra de Georgia. Georgia vivía en Arizona, si no me equivoco, Nuevo México o Arizona. Creo que era Nuevo México, no me quiero equivocar.
y toda su pintura está relacionada con la flor. Y es increíble cuando ustedes miran la obra de Giorgia y van profundizando, está todo el proceso de la evolución desde el principio, desde que concebimos el bebé hasta que el bebé ese nace, cuando hace su camino hacia afuera. Y ella simplemente está pintando flores. Bueno, no podemos hablar de arte y no dejar a Picasso afuera, a Guernica. Y ahora en unos minutitos vamos a llegar a esto. Para entender algo figurativo hay que primero verlo en forma abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Para entenderme a mí y poder dibujarme y pintarme, yo tengo que entender que yo soy una composición de 3 triángulos. Veo a mis alumnos y algunos de ellos me están mirando como diciendo, ya pasamos por esto. Tolerancia. Triángulo, triángulo, triángulo. Estos 3 triángulos ya definieron mi cuerpo. Entonces, si nosotros miramos este vaso, es un simple vaso. Si yo lo miro desde el otro punto de vista, es, un vaso o 2 rostros. ¿Qué es lo que ustedes ven? Un vaso o 2 rostros. Kandinsky decía que muchas veces lo que él pintaba, ¿sí?, no era una abstracción. Y esto es muy importante, porque todo lo que podemos plasmar es o no es una abstracción. Yo desde el momento que tiro un chorro de pintura a un lienzo, ¿es una abstracción? O puede ser que esto exista, existió o va a existir acá en el mundo o en alguna parte del universo. El universo es muy grande, o sea, es muy grande. Tenemos millones de años para atrás y tenemos millones de años para adelante. Y yo no puedo ser tan cerrado, decir, yo nunca voy a ver un atardecer así. ¿Quién dijo que esto es un atardecer? Quizás esto no es un atardecer, es parte de un pedacito del cuero de mi zapato cuando se entra a descomponer dentro de 50 años. Entonces, ¿esto es una abstracción o no es una abstracción? Es una abstracción ahora, pero quizás en algún momento, cuando lo comparo con la realidad, puede ser la realidad. Aquí estamos viendo a Jackson Pollock pintar, y les aclaro, las invitaciones que les han llegado para quienes vinieron con una invitación, el pelado de la invitación es Jackson Pollock, no era yo. La idea era 0 protagonismo, no obra, no foto, nada. Jackson Pollock trabajaba con la pintura en acción, en movimiento, y era la abstracción total. Es más, esta obra se llama Lavender Mist. Esta obra, si no la han cambiado de lugar, estaba en el Museo de Washington de Arte Moderno, es un museo muy lindo. Y yo de chiquito iba mucho a verla, no la entendía, jamás la entendí. Fui a facultad, hice cursos de historia del arte, empecé a enseñar en el taller, tampoco la entendía. Pero un día, hace mucho tiempo atrás, paso por un bosque y me encuentro con esto. Pregunto, ¿hay alguna similitud? Digo, ¿alguna similitud? Entonces, esa abstracción en algún momento podría ser una realidad de algo. Lo que más me fascina, por lo menos lo que hice hasta ahora, hay un niño que tiene 9 o 10 años que me está mirando los cuadros con una sonrisa y atento. Quiere decir que hay algo de acá que le está gustando. Acá podemos entender un poco lo que quiso decir Picasso. Pintar como un maestro me llevó muy poco tiempo. Pintar como un niño, llegar a ese nivel de conciencia, me llevó casi toda una vida. Les dije que íbamos a volver a la Guernica. A ver si encontramos alguna similitud. Ahora, yo me pregunto, ¿él pintó esto por esto? No.
Esta abstracción de la realidad, ¿saben cuántos dibujos tiene esta obra? Esta obra tiene más de 300 dibujos, o sea, no es una pintura que él la pintó así nomás. O sea, el hombre se sentó en su atril, en su mesa de dibujo, y dibujó, y dibujó, y dibujó, y cada vez fue simplificando más la pintura, hasta llegar a esto, que es una síntesis de lo que pasó con el pueblo de Guernica. Ahora, observen esta obra y observen esto. Son muy similares. Y acá viene este viejo dicho, tanto remar para terminar en la orilla. ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, ahora estoy entrando en otro terreno. Esto es más complejo. Y estas son opiniones personales. Quiero aclarar que, si bien son opiniones personales, se supone que algo he leído para llegar hasta acá. O sea, las conclusiones van a ser preguntas. Pero no podemos hablar de arte si no hablamos de la mente. ¿Sí? En el taller, una de las cosas que nosotros más trabajamos es ese camino hacia la abstracción, ese camino a la soltura, ese camino a volver a ser niño. Perdón, pero es increíble, me dieron un vaso de agua pensando que se me iba a secar la garganta y es tal cual. ¿Qué es la mente? Acá estamos viendo una obra de René Magritte. ¿Se acuerdan que les mostré un vaso que tenía dos caras? Yo acá tengo recortada la silueta de esta persona. Perdón, yo no la tengo recortada, la recortó René. Entonces estamos viendo la figura desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Hemisferio derecho, ¿les podría pedir un favor? ¿No se animan a arrimarse todo para acá? Señor, ahí va Noé. Por favor, ahí está más acá, ¿sí? No, perdón, ya estamos. Bueno, bienvenido. Bueno, estamos viendo acá la obra de René Magritte y quiero hablar un poco sobre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. No soy una autoridad en el tema, no soy psicólogo, no soy neurólogo y no me quiero meter en ese terreno. Voy a dar mis opiniones como artista plástico que soy y creo que tengo derecho de poder decir lo que quiero decir, pues estamos en un museo de arte y les voy a explicar una cosa maravillosa del museo de arte. Recién lo hablábamos con Fernando, que es colega, que es artista plástico, que me ayudó muchísimo y lo voy a agradecer al final porque es el que está manejando toda la parte de audiovisuales desde esa cabina que ustedes ven ahí. Si yo agarro una simple manzana, la saco de la heladera, la muerdo y dejo una mordida y la pongo en el mostrador de mi cocina, arquitecto Cheri, ¿qué es? Es una manzana, no deja de ser una manzana. Si yo agarro esa manzana, la muerdo, la pongo en un plato y me vengo para el museo, y como artista me lo van a permitir, porque no sé quién es que te dice que sos artista, pero cuando te dice que sos artista parece que podés entrar en un museo y podés dar una conferencia, podés llevar un plato de manzana y podés ponerlo en el medio de una sala de exposiciones. Y no voy a usar la palabra tentación. Voy a agarrar ese plato de manzana, lo voy a poner en el centro del museo y voy a poner la palabra miedo. Yo les voy a pedir y les pido con total respeto que se dé la respuesta. Si yo a alguien acá, alguien me quiere decir una manzana, ¿qué significa si yo digo, o sea, si yo la pongo en el museo y digo que es miedo? ¿Qué puede ocurrirse a uno en la mente? A ver, ¿de qué piensan? Sí, señor. Pecado. Pecado. Muy bien. ¿Y de dónde viene ese pecado? ¿Perdón? Muy bien. Vamos a dejarla ahí. Muy bien. Vamos a ver. Ahora, esa manzana deja de ser una manzana
¿sí? No le pagué para que lo dijera. Esa manzana deja de ser una manzana y se transforma en un símbolo. Y es ahí cuando esa manzana en el Museo de Arte es una obra de arte. Sigue siendo la misma manzana que estaba en la heladera y en el mismo plato de la cocina. La cambié de lugar. Ahí entramos en otra etapa del arte. Cuando uno va a ver una instalación y dice, yo esto no lo entiendo, lo que está viendo es eso, un concepto, un símbolo que te tiene que llevar a algo. Bueno, parece que los torturé con Einstein, pero, y esto es con respeto, esto no está trucado y son fotos reales. Acá vemos un Einstein emotivo, racional, pensando, y acá lo vemos expresándose, izquierdo, derecho, ¿tá? Acordamos que el hemisferio izquierdo es donde está la lógica, la lengua, o sea, todo lo que tiene que ver con la simbología, o sea, el hemisferio izquierdo funciona de esta forma. Yo tengo que ir al baño, estoy apurado para ir al baño, llego al shopping y me encuentro con dos simbolitos que tienen pollera. Yo no entro. ¿Por qué? Porque mi hemisferio izquierdo me está diciendo ese símbolo es para mujer, ese baño de mujer. Sin embargo, el derecho, que es la parte creativa, la intuitiva, donde está el arte, donde está la música, se maneja por no formas. Entonces, para él, todo tiene que encajar de alguna forma u otra. Se lo explico de una forma sencilla de entender. El hemisferio derecho dice, esto es así, esto tiene que entrar. ¿Tá? Este hemisferio le dice, no, esto es un cuadrado, parte de un cuadrado y esto es otro cuadrado, y después dibujo este cuadrado y cuando lo pongo, ninguno de los dos encaja. Lamentablemente, ninguno de los dos tiene la razón, sin embargo, los dos tienen la razón y el cerebro fue hecho para trabajar en conjunto. Es ahí donde entramos a ver quienes aportaron sobre el tema de la mente, y no podemos hablar ni de la psicología ni de la mente. Ahora estoy entrando en otro terreno que no tiene nada que ver con el arte, pero al final creo que va a tener. Que Sigmund Freud y Carl Jung. A Freud, que era más racional, y Jung mucho más emotivo, voy a centrarme en Jung. Y me voy a centrar en Jung porque, trabajando sobre esta conferencia, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno se tropieza contra una piedra y uno dice, ¿cómo llegó esta piedra al camino? Y me aparece vamos a verlo, me aparece el libro rojo de Jung. ¿Qué es esto? Es un libro, increíblemente, estaba en un banco escondido en, no sé, Zurich. Estoy diciendo Zurich, puedo decir Zurich. Y fue publicado en 2009. Yo no sabía, porque a mí la mente me fascina porque estamos todo el día en el taller trabajando con la mente, estamos todo el día, o sea, es lo que hacemos todo el tiempo con la obra. Es más, la obra para el artista es un espejo, la cual se está continuamente viendo reflejado a sí mismo. Y él acá habla sobre la imaginación activa. Y acá es donde él dice que es el diálogo con el inconsciente. Yo todos estos términos me empezaron a... Yo dije, esto lo tengo que poner. ¿Por qué lo tengo que poner? Porque Jung, en un momento dado, vamos a pensar que la psicología se crea por Freud, en esa época, ¿sí? Y si yo fuera en esa época, ¿con quién me podría tratar? Si estaba mal, con Freud, algún discípulo de él. Pero ¿y si yo soy un discípulo y no hay muchos ahí, y yo caigo en una crisis? Digo, son 5 o 6. Y este hombre cayó en una especie de crisis. Y yo lo que no sabía es que se puso a pintar. Y aparecen estas obras de él. Y ojo, no quiero quitarle mérito con esto a la psicología, porque yo soy el primero, y quienes me conocen saben que soy el primero de apoyar la psicología,
porque he tenido que recurrir a ella y a muy buenos profesionales para hoy estar acá, poder estar dando esta conferencia. Pero estas son obras de Jung, y acá hay algunos dichos de voy a ir marcha atrás, voy a ir marcha adelante, voy a seguir. Y me emocionó saber que un hombre tan brillante como él, como otros, recurrieron también a la pintura como forma de diálogo con uno mismo. Y acá entramos en una obra que es de ella, que si ustedes la observan con detalle, van a ver que es media complicada de seguir, porque entre poco vamos a entrar en el surrealismo y en los sueños. ¿Y saben de dónde viene ese libro rojo de los sueños de Jung? Entonces seguimos y vemos a Dalí. Y no fue hasta que empecé un poco a leer ese libro rojo de Jung que empecé a entender más la obra de Dalí. Y la empecé a entender, y ojo, estoy hablando de 25 años de carrera y no puedo decir que la sé porque no la sé. Y no hay un día que no pasa que aprendo, y no hay un día que no entra un maestro en mi taller, que son toda la gente que entra en el taller, desde un alumno, una persona que viene a conocer, que no tiene siempre algo para aportar. Es más, el libro rojo pasó así. Es más, yo hoy conté del último vuelo del Discovery, ¿sí? Me lo mandó una alumna por correo electrónico, por lo cual estoy eternamente agradecido. Vemos a Magritte, y acá quiero un poco llegar a mis conclusiones. O sea, nuestro viaje está llegando a su fin, estamos casi en hora. Si ustedes observan su reloj, van a ver que empezamos y:30 en punto y estamos y:23, si todo sale bien, y:30 estamos terminando, y pueden ver la segunda mitad de Peñarol. ¿Está? Quiero hacer mis conclusiones sobre la memoria, y para esto tuve que pedir ayuda, tuve que recurrir a especialistas del tema, y hoy no creo que Raúl está presente. ¿Está Raúl? No está Raúl. Nosotros sabemos que tenemos ADN, ¿verdad? ¿Qué es el ADN? ¿Qué nos da el ADN? Nos da el color de ojo, nos da la altura, nos da la belleza. ¿Qué más nos da? A ver, nos da el color de los dientes, si nos vamos a engripar, no nos vamos a engripar, el tiempo que vamos a vivir, el tiempo que no vamos a vivir. Pero ¿qué se sabe de la memoria? Y acá empiezo a investigar, empiezo a leer, y 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 no encuentro material. Tengo que recurrir a un especialista. Es un hombre que trabaja con ADN, y le pregunto, decime, ¿qué se sabe sobre la memoria? Y me dice, no se sabe mucho. O sea, no hay mucho. ¿Y qué pasa si yo digo lo que voy a decir ahora? Y decirlo. Es más, ¿se acuerdan la manzana? ¿Se acuerdan de una manzana en la heladera? ¿Qué es? Una manzana. ¿Y una manzana en un museo? Ah, es un símbolo, es una obra de arte. Bien. Entonces, si yo digo esto en el Museo de Arte, está todo bien. ¿Ah? Podemos considerarlo una obra de arte. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa si el arte es una forma de despertar en nosotros? Y por favor, no agarren por el lado de la reencarnación, porque no estoy yendo por ahí. Yo no creo que fui un sapo en la vida pasada, entonces no voy a agarrar por ese camino. Voy a empezar por algo más lógico. ¿Qué pasa si las artes son una forma de despertar memoria que nosotros traemos desde nuestros antepasados? Mi tatarabuelo, a mi abuelo, a mi abuelo, a mi madre, a mi padre. Toda esa información está en mí. ¿Qué información está en mí? Bueno, mi abuelo combatió en Italia,
se fue a combatir en África y de repente en África agarró, leyó la Divina Comedia y ese libro estaba dentro de él. Tuvo a mamá, mamá se puso en un barco, se vino al Uruguay, me tuvo a mí, ese libro está dentro de mí. La Divina Comedia es una forma de arte, ¿por qué? Porque es una de las artes. La danza, la pintura, la música, el teatro, la poesía, ¿por qué tenemos tanta necesidad de cuidar tanto las artes? ¿Por qué? ¿Qué misterio está escondido dentro de las artes? Mi opinión, mi humilde opinión, dicha en un santuario como este, que es la meca del arte, que es un museo, ¿sí? Es que cuando nosotros nos enfrentamos frente a una pintura, ¿sí? Nosotros somos capaces de hacer lecturas con los sentidos. Ahora, me van a decir, sí, está bárbaro, pero eso suena como un golazo. Pero los antiguos rituales, como los rituales actuales, yo no soy un especialista en rituales, tampoco psicología, ya vengo diciendo que no soy especialista, prácticamente no soy especialista más que enseñar pintura y otras cosas más. Pero sí veo los rituales. ¿Y qué se hace en los rituales? Acá tenemos un ritual de los cherokees y acá un ritual maya. ¿Qué es lo que hacen ellos? Utilizan la música. Vamos para atrás. Pregunto yo, ¿utilizan la danza? Sí. ¿Utilizan la pintura? Se pinta, se colorean con la ropa, ¿sí o no? Sí. ¿Utilizan la música? Sí. ¿Utilizan el teatro? Me van a decir que no, pero yo pregunto, ¿no? A ver, vamos a pensar, tengo Paul acá, que es norteamericana, puede ser más de indios que yo. Ellos cuando bailan, hacen esto. O sea, estamos bien. Utilizan la poesía, y la poesía tiene que ser escrita. La poesía, nosotros hicimos, me acuerdo cuando estábamos en facultad, hicimos ballet. Yo decía, ¿para qué hay que hacer ballet? ¿Para qué hay que hacer esto? Es una forma de expresarse. ¿Para qué hay que bailar? Una forma de expresarse. Yo pregunto, ¿el ballet no es poesía en movimiento? ¿Sí o no? La música, tú que tocas el piano, la música, Gladys Colucci, que es una concertista de primer nivel de nuestro país, ¿sí? ¿Es poesía? Cuando ella toca su piano y yo a veces me siento en el pasillo de su casa sin que ella sepa y escucho los maravillosos conciertos que da. Y siento que las teclas le faltan las palabras. ¿Es poesía o no es poesía? Es poesía. Entonces, pregunto yo, en los rituales, ¿existen las artes? Sí. ¿Para qué son está arrancando el cerebro de vuelta? ¿Para qué utilizamos las artes? Para hacer que el gran engranaje que tenemos ahí arriba, que no sabemos cómo funciona, porque es real, no sabemos cómo funciona, y eso es una realidad. Acá arriba, digo, es muy difícil entenderlo. Hay una gran parte que está desconocida. Entonces, no me digan que esto no puede ser. El hemisferio izquierdo se maneja por símbolos. Y yo pregunto, estos son símbolos tradicionales, pero vamos a lo concreto. ¿Tá? Vamos a esto. Vamos a esto. O sea, no es necesario, es más, si ustedes me tendrían que cobrar royalties por esto. Aparte, conozco el importador. Creo que hay una señora más por acá que conoce el importador. Si yo utilizo esto, Bridgestone, o si agarro a ellos, que son chicos, y les pregunto, ¿esto qué es? Me van a decir un chupa chupa. O sea, ya están visualizando, ya están saboreando el chupa chupa. Ahora, ustedes me van a decir, sí, pero estás loco, no puede ser. Bueno, ¿se acuerdan que yo le dije de Napoleón Bonaparte, el cuadro este que había pintado inglés que yo lo veía desde chiquito? Iba al museo a verlo. Estoy llegando al final, si alguien puso la alarma, ya estoy llegando. Y si es un celular, agradezco que lo apaguen. ¿Sí? Los que me conocen en el taller, yo hago unas demostraciones y dije que cero protagonismo, pero te lo tengo que decir. A veces hago demostraciones y digo,
8 minutos. Y 7 minutos y 30 segundos no llego. Entonces ya siempre hay alguien con el reloj y 7 minutos y 55 te damos 30 segundos más. Pues me están controlando. ¡Hace barras! Bueno, si observamos a Napoleón Bonaparte, ¿qué es lo que vemos acá? A ver, ¿alguien? ¿Qué? ¿Esto es un pose elegante? ¿Ustedes dicen que esto es un pose elegante? ¿Pose de general? ¿Sí? ¿Por qué no? Voz alta, a ver, ¿alguien? ¿Perdón? No, por favor, no podemos decirlo. Lo que sí voy a decir, interpretaciones personales. O sea, vamos a ser objetivos, tenemos que ser objetivos. Yo dije, y no aclaré, no va a haber preguntas, no van a haber respuestas de palabras. Con ese se termina y muchas gracias por venir. Así vamos a terminar. ¿Por qué? Creo que lo que vamos a dar hoy y lo que estamos dando es algo, para mi gusto, muy importante, y por respeto a todos nosotros no nos vamos a extender más del tiempo que había puesto. Observen esta obra de Napoleón. Napoleón está así. Solo 2 botones. A mi esposa. Él está así. ¿Ah? ¿Qué está haciendo con este pose así? A ver. La úlcera. No estás tan lejos. No estás tan lejos. No estás tan lejos. El pelo. Miren qué corte tan lindo que tiene. Las velas medias cortitas. Los mapas tirados, desordenados. El reloj, ¿qué hora dice? Como las 4. La mano en el estómago, su espada tirada. Por favor, apague el celular. Y los botones desabrochados. Ahora, por favor. Si lo pone en modo silencio, está bárbaro. Observen a Napoleón. Napoleón fue un general. Ahora, si nosotros los observamos, un general, no creo yo que se vestiría con un botón desabrochado. No creo que dejaría su arma de reglamento tirada en un sillón. Entonces, si yo miro el reloj, que son las 4, no son las 4 de la tarde, son las 4 de la mañana. ¿Qué es lo que me dice que son las 4 de la mañana? La vela está consumiéndose. O yo les pregunto a ustedes, ¿nunca se quedaron en un apagón? En el apagón, cuando prendemos la vela, ¿por dónde empieza? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? Si fuera el mediodía, o las 4 de la tarde, utilizaríamos la luz de afuera. Ahora, él tiene los mapas tirados, el pelo despeinado, él acá tiene algo que no sabemos qué es, pero se supone que es los frasquitos que ellos tenían de la época para sus pastillas, y él tenía un problema con sus páncreas. Hace muchos años atrás, y esto estoy tocando de oído, pero ustedes tendrían que investigarlo para ver si yo no me dio tiempo a investigarlo, desde casi un 95% de Napoleón Bonaparte, se sacó un pelo y se hizo analizar por los laboratorios de la FBI en Washington. Y descubrieron rastros de cianuro en su cuerpo. O sea que es evidente que este pose, que después lo utilizaron otros artistas como un pose de elegancia, en realidad, como dijiste, masajeándose, dijiste el corazón, el estómago. Tenía una úlcera y era una forma que lo calmaba para él. Era el páncreas. Si no me equivoco, era el páncreas. Eso habría que investigar. Hoy tenemos mucho para investigar, para ver si todo lo que dije es cierto o no es cierto. Ahora, mirando esta obra, ¿qué pasa si yo soy una escala? Estoy llegando a mi final, quedan 3 diapositivas. ¿Qué pasa si yo escaneo este cuadro? En el arte utilizamos línea, forma, color, valor y textura. Son 5 puntos que se utilizan para generar una buena composición. Línea, forma, color, valor y textura. Ahora, el orden que yo pongo a esas cosas va a decir cómo va a quedar el cuadro. Esto es un cuadro figurativo. Pero ¿qué pasa si yo me quedo mirando este cuadro y yo lo miro? Y yo no me creo porque mido 1,50 m que soy parte de Napoleón o fui Napoleón.
Lo que sí creo es que quizás esto pueda traer algún conocimiento de la época que yo tenga dentro de mí. ¿Cuál puede ser ese conocimiento? Y acá viene la parte rara. Yo dentro del taller se me despiertan conocimientos de pintura y si les tengo que decir que los leí, les miento. Y cuando les digo conocimiento de pintura, les digo conocimientos que enseño. Yo los enseño y no los escuché en facultad. Y tengo que investigar, porque cuando uno, y tengo acá gente presente que está en la parte de docencia, cuando uno va a decir algo lo tiene que investigar antes. Yo lo hago al revés y casi siempre me sale bien. Muchas veces me sale. Entonces yo digo, ¿de dónde me nació esto? Entonces esa duda es la que me trajo a las conclusiones. Yo agradezco que ellos tienen. ¿Por qué? Porque los museos son bóvedas, ¿sí? Son bóvedas que contienen tesoros que ustedes no tienen que ir frente a una obra porque Sisto le dijo, bueno, ahora tengo que tratar de descifrar lo que quería decir. Esto no es el código Da Vinci, que tampoco lo comparto. Esto es ir a una obra y ir a un museo, mirar la obra y simplemente disfrutarla. Si ustedes se sienten bien con la obra, no se preocupen. En algún momento lo que esa obra le va a tener que despertar en ustedes, se lo va a despertar. O sea, le va a abrir la curiosidad. Ahora, mi amigo Raúl, con el cual tuve que consultar, me tiró un ejemplo y le pedí que si él me permitía hacer sus palabras mías. Ahora he hecho la culpa por lo que viene. ¿Sí? Para mí el cerebro, como para todos nosotros, porque no soy solo yo, está lleno de un montón de misterios. Y esos misterios, el arte es, o las artes, porque cuando hablé de arte, no hablé solo de artes plásticas, ¿verdad, Gladys? Hablé de la música, ¿verdad, Paul? Hablé de la danza, el teatro, ¿sí? La poesía. La poesía me refiero a la literatura, no solo la poesía. Después me van a agarrar afuera y me van a decir, yo escribo libros y no escribo poesías. Las artes tienen que ser como una llave que permitan abrir puertas en la mente para que los conocimientos que tenemos escondidos, que no sabemos de dónde vienen, pero sí deben venir de nuestro antepasado, se despiertan. Por eso es importante que las artes estén en la escuela, que las artes estén en los liceos. Las artes estuvieron siempre desde el principio de la historia de la humanidad y es una forma que si empezamos de chiquito, no quiero terminar. O sea, estoy diciendo cualquier cosa pero no quiero terminar. Pero ahora tengo que utilizar las obras, las palabras de Raúl. Yo decía a Raúl, decime que mi idea no es tan loca, decime que lo que estoy diciendo no está tan alocado. Entonces me dice, mira, Sisto, bien simple, pensá en una obra perfecta. Ustedes piensen en una obra perfecta. ¿Qué es una obra perfecta? Y él me dijo, pensá en el nido de un pájaro. El nido de un pájaro es una cosa perfecta. Dice, pero no te vayas tan lejos, Sisto. Andá a visitar el hornero. ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede mostrar con la mano el tamaño del cerebro de un hornero? A ver, ¿cómo puede ser? ¿Así? 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 ¿O así? ¿Así? Quizás más chico todavía. Más chico todavía. Muy bien. Muy bien. Esto es una obra perfecta. Él no fue a primaria. Y por favor, sé que hay educadores acá y no estoy hablando mal de la enseñanza ahora, pero no me agarren a fuerza. Él no fue a primaria, él no fue a secundaria, no tiene un doctorado en construcción. Sin embargo, un pajarito con un cerebro así, en algún momento se vio que se le venía un tiempo complicado y se tenía que refugiar en algún lado. Y buscaba los elementos. ¿De dónde buscaban los elementos? Porque todos los horneros hacen
más o menos el mismo nido. ¿Alguien me puede dar una explicación lógica de dónde, y no utilicen la palabra es intuitivo? Porque a mí con la palabra de que es intuitivo no me van a convencer. Que cuando un bebé nace, el otro día dije, cuando un bebé nace y se prende de la mamá y ya va automáticamente a amamantar. Me dice que es intuitivo, él chupa el dedo desde la panza y sabe exactamente dónde tiene que ir. Entonces, y hoy, hablando con Fernando me dijo, Sisto, y yo pensaba que el hornero tenía un cerebro chico, me dice, Fernando, Sisto, pensá en una termita, me dice, y las edificaciones de la termita, y pensá en la hormiga. O sea, yo no le puedo decir lo que se perdieron dos artistas acá tirando ideas. Chiquilines, he llegado al final de mi conferencia. Les quiero agradecer, les quiero decir que le he tirado más preguntas que respuestas, pero también están viendo un poco cuál es el rol del artista en esta sociedad. El rol de este artista y de todos los artistas que estamos en esta tierra no es solo crear, es intentar abrir puertas para que después nosotros somos los que vamos al frente. En general, si esto fuera una guerra, somos los que morimos primero, porque los científicos después vienen para atrás y son ellos los que vienen y comprueban si el golazo fue verdad o no fue verdad. Así que les agradezco mucho por haber venido. Tienen una hora para... Muchas gracias y los quiero dejar con esta imagen. ¿Se acuerdan cómo empezamos la conferencia? Que esto en el año 1930 también era un golazo. Esto hace poco tiempo atrás fue a descansar en un museo en Washington. Así que vamos a ver si de acá más de uno empieza a tirar golazos parecidos y vemos dónde esto termina. ¿Sí? Muchísimas gracias, que tengan muy buen domingo.
A través de sus 25 años dedicado a la actividad artística como docente y artista plástico, hace imposible condensar su desarrollo, por lo cual destacaremos los acontecimientos de mayor relieve en los últimos años. En el año 2007 realizó una exposición individual en la Embajada de Estados Unidos en el Uruguay con motivo de sus 20 años de labor. Inaugura el Museo del Carnaval, realiza una muestra individual en el Hotel Sheraton de Montevideo, participa en los 100 años de la Fundación de Punta del Este, realiza una muestra de 20 acuarelas de ilustración de cuentos en el edificio Libertad, en ese momento sede de la presidencia. En el año 2008, con el auspicio de la Embajada Uruguaya de Estados Unidos, viaja a Washington realizando una muestra en la propia embajada y organiza otros eventos con participación de artistas locales y de artistas de África y América Latina. Dictó además 2 conferencias, unas en el Howard University, primera universidad negra de Estados Unidos, y otras en el Montgomery College. En el año 2009 regresa a nuestro país y desarrolla su actividad docente hasta la fecha, y se destacan, entre otros, las exposiciones y conferencias. Participa en la muestra colectiva de arte místico en el Palacio Legislativo, realiza exposiciones de sus obras en la Intendencia de Punta del Este, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, con la Fundación Berizo, y en el momento en saludarlos y darles la bienvenida en nombre del Círculo de Bellas Artes y agradecer a las autoridades del Museo Contemporáneo de Artes Visuales por brindarnos la oportunidad de realizar un nuevo ciclo de conferencias culturales en su propio ámbito, inaugurándolo en el día de hoy. El Círculo de Bellas Artes, con 107 años de existencia, es una referencia en la cultura uruguaya, la cultura artística de nuestro país, con valores que marcaron épocas como los que se destacan Herrera, que fue uno de sus fundadores, Torres García, Basurro, Sgarbi, Petrona Viera, el mismo Cunio, Damiani y muchos otros, hace que nuestra institución, por méritos propios y la modestia con la cual transitó a través del planeta Tierra, iban al espacio y se decía que eso era pura fantasía y que nunca se iba a hacer realidad. Hace unos días una señora que hoy está presente me mandó un correo electrónico con el último vuelo del Discovery, que tuvo, si no me equivoco, 39 misiones en el espacio, y esa realidad, que era una fantasía, se hizo realidad. Hay un dicho que dice: nunca se diga nunca. ¿Y por qué digo esto? Porque en las conclusiones finales yo voy a hacer unas preguntas que las voy a dejar abiertas al público, y yo les pediría que nunca digan nunca. Ahora, vinimos a hablar de arte, estamos hablando de naves espaciales. Yo en el año 1984 tuve el privilegio, tenía apenas 17 años, de intervenir en un proyecto de arte que promovió la NASA en los Estados Unidos, y pude ver un montón de cosas lindas que hoy se hicieron realidad. Y tuve ese privilegio, y fue un poco lo que me motivó a hacer este pasaje por el tiempo y hablar un poco del arte de una forma muy particular. No vamos a hablar de extraterrestres, eso se lo vamos a dejar a Pasito Paz, que es el otro primo.
Simplemente de los años es merecedora de este gesto del museo. Gesto con quien nos une un lazo natural, que nos llena de orgullo, que nos abre un camino y nos hace pensar y nos hace soñar. Reiteramos, por lo tanto, nuestro agradecimiento a las autoridades del museo. En la conferencia de hoy, el artista plástico y docente Sisto Pascali, con una trayectoria de 25 años de actividad, la cual trataremos de presentarla en una síntesis regular. Nací en la ciudad de Montevideo en octubre de 1965, donde transcurre su infancia y parte de su adolescencia, para luego radicarse en Estados Unidos de América. Allí realiza estudios en la Universidad de Maryland College, donde adquirió una formación académica en todas las artes, destacándose en la pintura, que es el camino que ha elegido por vocación y al que ha dedicado su vida. A su regreso a nuestro país, en el año 1987, graduado con un título universitario, desarrolló variadas actividades plásticas, efectuando exposiciones, talleres y conferencias. Hasta instala su propio taller, donde comienza a desarrollar su actividad docente, valorando el arte como forma de nuestra vida diaria, y en el interior y el exterior del país. El Círculo de Bellas Artes, atraído por su forma de ver y enseñar el arte, ha querido compartir con ustedes los conceptos pedagógicos que el docente aplica con peculiar personalidad. Muchas gracias. quiero primero que nada agradecer al arquitecto Chele por sus palabras. ¿Me escuchan ahora? Por lo visto no voy a poder estar parado. A ver, me molesta mucho estar sentado. Igual sentado o parado más o menos es lo mismo. Pero quiero darles la bienvenida a todos. Hoy es un día muy particular. Hay un partido de fútbol, fin de semana largo. Muchísimas gracias por hoy estar. Cuando yo era niño miraba un programa de televisión, una serie de televisión que se llamaba Buck Rogers, Flash Gordon. Veo que algunas cabezas hacen así que se acuerdan. Y en ese entonces habían unos aviones que partían del